Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Culiacán. Actualmente estamos estudiando el semestre número 107 y estamos a punto de presentar la exposición final para acreditar la materia de taller de música, impartida por nuestro profesor José Lalo Dionisio Minjares. Nuestro equipo está conformado por Juan Manuel Flores Jordán, Del Toro Rodarte Marc Alexander, Velázquez Sánchez José Eduardo, Pérez del Río Óscar Javier, Óscar Ramón Palazuelos Navarro y su servidor Pacheco Sánchez José Manuel. A continuación, hablaremos sobre Carl Orff, que Carl Orff fue un compositor alemán que estudió música en la Academia de Turnstuhl de su ciudad natal y composición desde 1920. Dirigió algunos teatros y en 1924 fundó junto a la bailarina Dorothea Gunther una academia para enseñar música y baile para niños. Desde los comienzos dedicó su investigación acerca de la naturaleza del sonido y del ritmo, así como las relaciones entre música y movimientos corporales. Resultado de estos estudios fueron sus teorías sobre la enseñanza de la música, que expuso su obra titulada Schulwerk, que es trabajo escolar en alemán, en la que concede especial importancia a la educación musical de los niños. Orff es sobre todo conocido por Carmina Burana, una obra que se estrenó en Frankfurt del Meno en 1938. Se trata de una cantante escénica. Es la primera de una trilogía que también incluía Catull y Carmina de 1943 y Triunfo de Afrodita, que reflejaban su interés por la poesía alemán medieval y por la lírica greco-latina, ya que la letra de los Catull y Carmina es obra de Cayo Valerio Catullo y Triunfo de Afrodita es una selección de textos de Catulo, Safo y Eurípides. A pesar de la modernidad que hay en algunas de sus técnicas de composición, Orff es capaz de capturar en la trilogía del espíritu de la Edad Media con ritmos contundentes, pegadizos y armonías elementales. Los poemas medievales, escritos en una antigua forma de alemán y en latín, eran frecuentemente de carácter lúdico, a veces un poco picantes pero sin llegar al obsceno. En los círculos pedagógicos es recordado por su Schulwerk, que era el trabajo escolar en alemán, compuesto entre 1930 y 1935, traducido como música para niños. Su simple instrumentación permitía incluso a los niños sin formación musical ejecutar la pieza con facilidad. La mayor parte de su vida, Orff trabajó con niños, utilizando la música como su herramienta educacional. Buenas, mi nombre es Óscar Javier Pérez del Río y ahora yo les hablaré un poco más sobre la historia, la vida de Carl Orff. Carl Orff en 1939 crea la obra llamada La Luna, donde aquí Carl Orff es un poco más recio hablando sobre esta ópera, porque él no quiere que simplemente la llamemos ópera, sino que quiere que la llamemos como una ópera de cuentos de hadas. Siguiendo de esta, en 1943 crea La Intelectual, que es del mismo modo que la anterior. No quiere que le llamemos ópera, sino que son óperas de cuentos de hadas. En ambas óperas de cuentos de hadas tienen los mismos sonidos medievales, pero no son iguales, ya que el trasfondo de cada una dan un giro totalmente diferente. Estas dos óperas de cuentos de hadas son muy memorables, ya que tienen la singularidad de que las palabras y la música se te quedan grabadas en la cabeza. O sea, por años vas a tener las melodías, los ritmos y el texto de la ópera de cuentos de hadas grabada en la cabeza, que es una de las grandes singularidades que tiene Carl Orff en sus obras. Después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde Carl Orff participó, tuvo muchos problemas en encontrar trabajos, principalmente a su controvertido nexo con el nazismo. Siguiendo esto, en 1949, después de ya conseguir un poco más de trabajos, Orff dijo específicamente sobre su obra que se llama Antígona, que no era una ópera también, sino era un Vertunum, que un Vertunum es una composición musical de la antigua tragedia. El texto es una excelente traducción alemana de Friedrich Hölderlin de la obra de Sófocles. Del mismo modo que en 1959 Carl Orff compone lo que sería Oedipus de Tirán o Edipo Rey, que es una composición rica en persecuciones y melodía trágica, muy arraigada a la obra de Sófocles. Como pueden ver, Carl Orff casi todas sus obras, o mejor dicho, sus obras son más enfocadas como a lo medieval,
a las historias de Sófocles y todos esos. El estreno de esta ópera tuvo lugar en Múnich con la Orquesta Sinfónica y Coro de la Radiodifusión de Baviera bajo la influencia del director Rafael Kubelik, todo basado en un conjunto de diálogo recto y cantado. Ya dando inicio a su etapa final, su último trabajo, llamado Una obra del final del tiempo, contiene 3 partes singulares de trabajo. La primera parte se llama Las Síbilas, que leen el oráculo. Aquí hace constar desde la antigua Grecia el fin del mundo. La segunda parte son las anacoretas. Es una especie, cuenta de una especie de monjes consagrados que escriben los designios de Dios y que presentarían el fin del mundo de una manera trágica hacia los seres humanos desde el punto de vista apocalíptico. Y la tercera y última parte sería Tisila, o en español Será un día, en donde es el momento del tormento, o mejor llamado el juicio final, ha llegado a la tierra. Como último, ya para finalizar sobre la vida de Karl Orff, este murió a la edad de 86 años en Múnich el 29 de marzo de 1982. Su vida atravesó 4 periodos históricos importantes. El primero sería el Imperio Alemán, la República de Weimar, la Alemania nazi y la Alemania occidental de la posguerra. Orff fue enterrado en la capilla, como podemos ver aquí en la foto que está a la izquierda, en la capilla del monasterio de estilo barroco de Andechs, al sur de Múnich. Su lápida muestra escrito su nombre, las fechas de nacimiento y deceso y la inscripción latina Sumus Finis, o que en español sería el fin más alto. Y así como un dato importante, en honor a Karl Orff, llamaron a un asteroide, el asteroide 21125, le pusieron su nombre. O sea, imagínense lo popular que fue este señor, o la gran importancia que tuvo en todo lo que sería las músicas y en la pedagogía, para que le pusieran a un asteroide su nombre. Y este asteroide fue descubierto en 1992. La pedagogía musical engloba todo proceso de enseñanza y aprendizaje relacionado con la música y las personas. Dentro del ámbito educativo, los docentes optan por diferentes metodologías para favorecer el desarrollo del aprendizaje de los alumnos. Uno de estos es el método de Orff. Más que un método de enseñanza de la música, Karl Orff creó un sistema muy amplio en educación musical, tratando de dar ideas al educador a través de propuestas pedagógicas que estimularan la natural evolución musical de los niños y las niñas. Los objetivos principales de este método son dar importancia a la forma de ser y comportamiento del niño, así como masificar la enseñanza de la música, y va en contra de la teorización excesiva como método de aprendizaje. El método Orff consiste en el aprendizaje y enseñanza de la música mediante el uso de la voz, el cuerpo y el baile, realizando una serie de actividades motivadoras que fomentan la participación y experimentación del alumnado para trabajar diferentes aspectos de la música como el ritmo, la armonía, la melodía, el timbre, la forma y la dinámica. Los aspectos fundamentales que caracterizan este método son que es un método práctico que va desde lo más simple hasta el conocimiento complejo de la música, que aprovecha la actividad y el uso de la voz, así como los instrumentos para ampliar los conocimientos previos que ya posee el alumnado. La prima de este método es la participación activa de los estudiantes. Además, fomenta la creatividad y da gran importancia al proceso de aprendizaje. Otro de los beneficios de este método es que desarrolla el autoconocimiento mediante el aprendizaje de la música. Le da relevancia al alumnado y su desarrollo, además a la música y su aprendizaje. También mejora la competencia lingüística y favorece la expresión de los estudiantes. Fomenta el valores y respeto. Y utiliza diferentes instrumentos musicales presentes en la cultura de ese país y de uso sencillo, como el tambor o la flauta. Para poner en práctica el método de Orff, existen algunas actividades que se pueden realizar con los niños. Algunas de ellas son las siguientes. Como número 1 tenemos el marcar el ritmo con movimiento.
Algunos alumnos disponen de instrumentos como el xilófono, el triángulo, etc. y de forma gradual comienzan a tocar primero el xilófono, un par de tiempos después le sigue el siguiente instrumento. Cuando todos los instrumentos están sonando, el resto del aula realiza movimientos como giros, pasos o chasquidos con los dedos de las manos para seguir el ritmo marcado por los primeros alumnos. Como número 2 tenemos el canto y la música. Utilizando una canción popular, los niños deben realizar la música con el cuerpo al tiempo que se canta la canción. La actividad número 3 es la progresión hacia la canción. Los niños comienzan conociendo la letra y el ritmo de una canción, utilizando solo el cuerpo y la voz la reproducen. Después continúan trabajando ese ritmo mediante la utilización del cuerpo humano para producir sonidos, con la canción sonando de fondo. Una vez trabajada, así se incluyen instrumentos básicos para representarlo. Por último, la actividad número 4 es la historia sonora. Consiste en dividir el aula en varios grupos, cada uno con un instrumento diferente, y se relaciona cada instrumento con una palabra concreta de las que aparecerán en la historia. Después se narra la historia y el alumnado debe hacer sonar su instrumento en el momento correcto y todos al mismo tiempo. Todas las actividades que mencioné con anterioridad se centran básicamente en el desarrollo de la habilidad rítmica articulando los miembros superiores, los miembros inferiores y los ritmos vocales. Entre los ejercicios que se destacan en esta metodología son la imitación, la exploración, la improvisación y la composición. Es importante destacar que Orff no propuso una secuencia específica para la implementación de su método. No buscó elaborar un sistema rígido, solamente dio ideas al educador para colaborar con la natural evolución de los alumnos. También Karl ofreció una serie de principios y ejemplos que en manos de un hábil maestro ofrecen muchas y variadas posibilidades. Orff creó su propio instrumental para satisfacer la demanda de las actividades que él proponía. El instrumental constó de carrillones, xilófonos y metalófonos. También utilizó flautas dulces y violines, portasello como material melódico. También se incluye el pandero, el tambor de mano, triángulos, platillos pequeños, timbales, etc. Igual que otras metodologías de aprendizaje, es importante que la persona que está aplicando el método tenga una buena formación al respecto. En el caso del método de Orff no es la excepción. Si nosotros conocemos las características y formas de trabajo del método de Orff, es posible aplicarlo adecuadamente. Formaciones como el máster en pedagogía musical online son algunas de las que podrían ampliar el conocimiento de los docentes en cuanto al ámbito de la música en la educación y que favorecerá esta enseñanza en el aprendizaje. La filosofía de Orff no era crear un sistema rígido, sino dar ideas al educador para colaborar en la evolución natural de los educandos. Su filosofía se resume por estas palabras. Así el niño tiene la sensación de tacto, sabor, de poder recoger, arrojar, gatear, andar, etc. Mucho antes de que estas actividades se conviertan en ideas y sean expresadas. Una vez expresadas, pasa un tiempo considerable antes de que él aprenda a leer y escribir respecto a ellas. Durante este periodo experimenta estas placenteras actividades en una multitud de formas. Quedan permanentemente asociadas con las personas, las cosas, con el crecimiento y la comprensión. Paulatinamente, estas cosas adquieren un significado íntimo para él. Cuando se cristalizan las experiencias interiores, el niño empieza a hablar de ellas, y una vez que puede expresarlas adecuadamente, está listo y ansioso para empezar a leer y escribir acerca de ellas. Siendo esto así, es una enseñanza práctica a temprana edad que estimula capacidades a base de la experimentación personal que los prepara para una posterior enseñanza teórica. ¿Qué conclusión nos queda de todo esto? Carl Orff nos enseñó que a través de la música es posible facilitar y suavizar el aprendizaje de los educandos, pues fomenta la creatividad y da gran importancia al proceso mediante el cual se desarrolla el conocimiento y a la experimentación como medios de aprendizaje.
además de que mejora la competencia lingüística, así como favorece la expresión de los estudiantes. Y lo más importante es que fomenta el respeto y los valores presentes en la vida de la sociedad. Más que un método de enseñanza de la música, Carl Orff creó un sistema muy amplio en educación musical, tratando de dar ideas al educador a través de propuestas pedagógicas que estimularán la evolución natural musical de los niños y niñas. La base pedagógica orfiana queda recogida en el trinomio palabras, música y movimiento, llevada al aula de modo real y consciente, considerando la teoría como consecuencia lógica de la experiencia práctica y sensorial. Con el método de Carl Orff se pretende enseñar a los niños los elementos musicales en su estado más primitivo. Orff basa su estudio en los ritmos del lenguaje, cuyas palabras poseen una rica fuente de elementos rítmicos, dinámicos y expresivos, que junto con el cuerpo forman la conjunción de ritmo, palabra, cuerpo, movimiento y la vivencia del mismo. Dalcroze considera a la rítmica o ritmo del cuerpo como la base y punto de partida de los estudios musicales, mientras que Orff toma como base los ritmos del lenguaje. Para Orff, si el cuerpo trabajara como un instrumento de percusión de timbres variados que emplea 4 planos sensoriales, pies, rodillas, palmas y dedos, con los que se pueden conseguir distintas variedades rítmicas y dinámicas, lo cual nos deja en conclusión que a través de su estudio dejó a la posteridad un método de enseñanza musical efectivo para las nuevas generaciones. Muchas gracias por su atención.